post-media activities after the match, and we have the Michelob ganador del jugador superior del partido, Ultra, aquí a Jude Bellingham junto al trofeo. Estará encantado ya por ver algunas de sus preguntas. Cedemos la palabra a Juan de Andrade, el responsable de medios del Real Madrid. Hey everyone, we're going to do 3 questions. Buenas tardes, 3 preguntas para Jude. Estamos por aquí. Hi Jude. Hola, Harold Fluence de Realidad. Te quería preguntar un poco por tus sensaciones en el partido. No sé si con el calor que hace, la dificultad de venir de ese empate a 1, os quedáis con uno menos en el minuto 6 del partido por la expulsión de Asensio. Todavía se hizo más difícil, pero habéis demostrado que cuanto más difícil es para el Real Madrid, mejor se os da, mejor lo hacéis. That's in Spanish anyway, no, I'm using it. Yeah, it Pues was está en español, no sé. Bueno, sí, la verdad es que el partido se puso difícil tras la expulsión de Asensio. Es un joven defensa, así que es normal, no pasa nada. Pero nuestra personalidad, nuestro liderazgo, es importante cambiar de sistema cuando así lo decide el entrenador, y tuvimos que asumir esa responsabilidad. Tuvimos que comunicarnos entre todos los compañeros para facilitar la labor del equipo. Luego tuvimos que cavear un poquito el temporal. Dispararon varias veces a puerta. Thibaut fue magnífico y hemos ganado. No hemos hecho un partido perfecto, pero bueno, eso es lo bonito. Podemos seguir trabajando. Las ideas del entrenador son fabulosas y tenemos que seguir trabajando en la dirección que él quiere. Hi Jude, Keon Sabata from Managing Madrid. Congrats on the victory. I just wanted Victoria, me gustaría preguntarte cómo va el hombro. ¿Está afectando a tu movilidad? ¿Alguna novedad sobre la cirugía? Y bueno, gracias por preguntar. Va bien, creo que ya he llegado al punto en el que el dolor no es tan malo. Estaba harto ya de jugar con el cabestillo y pues cansa, ¿no? Y sobre todo pues hace mucho calor. Estoy perdiendo mucho peso, ¿no? De sudar tanto. Pero bueno, como dije, sí que tengo una cirugía planificada para después del torneo, unos días después, tras la finalización del torneo, después de la final, pues pasaré por esta cirugía. Llevo tiempo esperando ya. Creo que se me está agotando la paciencia ya con soy yo, y pues los fisios, los médicos están siendo increíbles, me están ayudando muchísimo en cada partido y creo que ya quiero pues sentirme libre, ¿no? En lo que respecta a mi hombro y a mi cuerpo. ¿Una pregunta? Hola, Jude. José Félix Díaz de Marca. Me gustaría saber, hoy has empezado jugando más en el centro, más centro como centrocampista, pero la expulsión te ha vuelto a mover otra vez. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde crees que vas a jugar así este año? Yeah, so I understand that. Sí, lo entiendo. Bueno, es muy difícil de decir, pues prefiero participar en el partido en sí, tocando el balón lo máximo posible, ya sea más adelantado, más atrasado, pues creo que también más atrasado puedo tener el balón, entrar en contacto con el balón antes. Si estoy más adelantado, pues me llegarán balones también en los últimos partidos de la temporada pasada y de la primera temporada, y sobre todo hoy, pues he podido participar mucho en el partido, pues jugando adelantado, más atrasado. Bueno, pues intento jugar lo mejor posible, sea donde sea, como 9-10, pues bueno, en esa posición es donde estoy más cómodo, pero bueno, pues ahí estaré. Muchas gracias.